Allá por el sábado, cuando Milei arrancó con ese discurso fundamentalista en una iglesia diciendo que el Estado es la encarnación del maligno en la tierra, y a partir de ahí lo que siguió fueron diferentes postales de su deriva autoritaria. Todos sabemos qué fue lo que sucedió ayer. Ayer se aprobaron una serie de leyes en el Senado. Leyes que tienen que ver más con una cuestión humanitaria que, como dice el gobierno, un ataque a sus finanzas y al superávit fiscal. Repasemos. Se aprobó el aumento a los jubilados, un aumento de emergencia de 2,5 kilos de carne por mes, más 40 lucas para el bono, que está congelado en 70.000 y iría a 110. Se aprobó la actualización del nomenclador para la emergencia en discapacidad. Todo lo desgarrador que también venimos contando a lo largo de las mañanas en RPM. Esas situaciones horribles por las cuales un pibe con el trastorno del espectro autista salió a decir: y yo quiero que le paguen bien a mis terapeutas porque si no los voy a perder. Porque si nos quedamos solamente en el discurso institucional, lo que vemos es que no alcanza para entender la crueldad de lo que está discutiendo el gobierno. Se aprobaron también estas dos leyes, el aumento de los jubilados, la emergencia en discapacidad, el regreso de la moratoria por el cual no se podrían jubilar, si no es con moratoria, el 90% de las mujeres, que hubieran tenido que esperar 5 años más para después terminar cobrando la PUAM, que es un 20% menos que la jubilación mínima. Esas tres cosas se aprobaron porque ya tenían media sanción de diputados y ahora son ley. Y ahora el gobierno, ustedes lo escucharon, el presidente Javier Milei dice que las va a vetar. También se aprobaron, con media sanción, una distribución más racional de los adelantos del Tesoro Nacional, que son repartos de impuestos para situaciones especiales, y también avanzar con la coparticipación, vale decir, con el reparto del impuesto a los combustibles líquidos. Nada de esto puede ser considerado un golpe institucional, sino que es normal funcionamiento del Senado, normal funcionamiento del Parlamento. Pero ayer el gobierno se alteró y todos los principales funcionarios salieron a atacar con diferentes argumentos, con que la sesión era ilegal, con que con que la culpa la tenía Villarruel, con que esto era un golpe del kirchnerismo. Los mismos gobernadores que habían firmado la ley Bases el año pasado y le habían dado herramientas, casi un cheque en blanco al gobierno, ahora pasaron a ser enemigos. Todo este clima enloquecido fue el que demostró ayer el gobierno. Y algunos, cuando escuchan a Milei haciéndose el cocorito en este tipo de discursos, pensarán: bueno, esto es un síntoma de fortaleza, de aguante, o es un síntoma de debilidad. Hemos hecho 2.500 reformas estructurales, con lo cual no solo que hemos tenido un programa de estabilización mucho más exitoso que la convertibilidad, sino que además hemos hecho 25 veces más de reformas estructurales. Pero esto lo hicimos con 15% de la Cámara de Diputados, 7 senadores, una traidora, pero con el mejor jefe de gabinete de la historia, que es Guillermo Franco. Una traidora. Digo, no lo mandó decir, es el presidente Javier Milei directamente que está diciendo que su propia vicepresidente es una traidora, con lo cual la está colocando en el lado de los golpistas. Quien traiciona, si un vicepresidente traiciona al presidente, ¿cómo se llama en la Argentina? Se convierte en un golpista. Y esto se vio ayer a lo largo de todo el día en el ataque que tanto Patricia Bullrich como diferentes voceros, diferentes trolls libertarios hicieron contra Victoria Villarruel. ¿Por qué? Porque pretendían que Villarruel frenara la sesión. A mí Villarruel, obviamente, no me cae simpática, pero hay que reconocer que dentro de su autoritarismo y su nostalgia de la dictadura, hizo lo que institucionalmente correspondía. Porque ella también sabe que si no hacía lo que correspondía, quedaba a tiro de una infracción judicial. ¿Qué es lo que correspondía? Lo que hubo ayer fue una sesión ordinaria. El gobierno dice: no fue una sesión ordinaria, estaba mal convocado, estaba perfectamente convocado, era una sesión ordinaria, perdieron por paliza todas las votaciones. Y esto es lo que los enoja tanto. ¿Por qué? Porque la lectura que se hacen los actores que tienen que definir inversiones, que tienen que definir timba financiera, cualquiera dice: este gobierno no está tan fuerte.
Si se le juntan 50 senadores y le llenan la cara de dedos y en una misma sesión le aprueban 5 leyes en contra, quiere decir que este gobierno no está tan fuerte como sobreactúa Milei. Los gobernadores tienen un punto importante cuando hacen un reclamo. Doy un ejemplo. Los fondos fiduciarios que los gobernadores pretenden eliminar, que van en línea con lo que ha hecho el gobierno, que ha eliminado 15 o más fondos fiduciarios, se alimentan principalmente del impuesto a los combustibles líquidos. Esos fondos son para vivienda, esos fondos son para rutas. El gobierno no se está ocupando de lo nacional de eso y aún así se queda con esos fondos. Y los gobernadores que tienen que hacer frente a estas cosas dicen, bueno, si no los vas a usar, pasame una parte que yo que me estoy haciendo cargo de estas cosas, los voy a aplicar como corresponde. Lo que el gobierno quiere presentar como una discusión de vida o muerte, como un golpe institucional, como una cuestión que atentan contra la democracia, es solamente una discusión de plata, muchachos. Relax. Pero ¿qué pasa? El gobierno ve venir que si se decodifica que el rey está desnudo, que tiene que pactar con los gobernadores, que no tiene un solo gobernador y que hasta ahora los gobernadores le tuvieron mucha paciencia porque algunos de ellos, convencidos de que si le daban la ley bases, el gobierno iba a hacer lo que hacen normalmente los presidentes en democracia, sentarse a negociar fondos, obras, cosas que forman parte del juego normal de la democracia, esto iba a avanzar y iba a ser llevadero. Lo que ven los gobernadores al cabo de 1 año y medio de gobierno es que no solo el gobierno no les da la plata que les corresponde, no solo les cortó obras, fondos, cuando digo fondos son fondos que tenían fines específicos para las provincias, sino que además no les reparte la plata que les tiene que repartir y les ha dejado las rutas desmanteladas, ha cerrado vialidad y tampoco le quiere dar el impuesto a los combustibles líquidos con el cual se podrían reparar esas rutas porque ese era el fin para el cual se recaudaban. Las rutas nacionales tenían que ser mantenidas o construidas con la plata que cargamos, con una parte de la plata que ponemos todos cuando vamos a cargar nafta. ¿Qué hace el gobierno? Se queda con esa plata y después se da vuelta y dice, tenemos superávit fiscal. El superávit fiscal es trucho hoy por hoy. Y además no hay presupuesto, con lo cual, ¿de qué superávit fiscal hablan si no hay presupuesto? ¿De dónde sacle esa cuenta? Y al final del día lo que hay que saber es que todo el superávit fiscal, vale decir, toda la plata que el gobierno no le da a los jubilados, a los universitarios, a las emergencias de discapacidad, a Bahía Blanca cuando se inundó, toda esa plata es para pagar la deuda de la timba para mantener el dólar barato. El Senado tuvo una sesión hoy que fue irregular, porque se autoconvocó. No había... Las sesiones las convoca la presidenta del Senado, con un temario. La presidenta no convocó a sesión, entonces los senadores dicen que como era un día ordinario de sesiones, se podían juntar a sesionar. A nosotros nos parece que eso forma parte de una maniobra del kirchnerismo que tiende o pretende desestabilizar al gobierno. Una maniobra del kirchnerismo, ahí dicen, como ustedes saben, Guillermo Franco es de este gobierno el que habla bajito, el que cuida las formas, pero está diciendo que es un golpe institucional. Y uno dice, pero fíjense lo que es el famoso refrán de ver la paja en el ojo ajeno y no ver la viga en el propio, porque mientras Guillermo Franco habla de un golpe institucional por el normal funcionamiento del Senado, donde salió una ley que no era la que quería el gobierno. Bueno, hermano, al piste, viejo, es el juego de la democracia. En otra parte de Ciudad Gótica, y sin que ningún juez federal ni ningún fiscal se horrorice, las fuerzas parapoliciales, paraestatales, los trolls famosos de los libertarios, pagados con dinero público, el Gordo Dan, un tipo que ha puesto y sacado funcionarios, un tipo cuya transmisión por streaming es escuchada por el presidente y aplaudida, y donde el presidente fue a dar una entrevista de 6 horas, el Gordo Dan tuiteaba ayer, tanques a la calle ya. Entonces, ¿qué es más grave? ¿Haberle tirado bosta a Espert, por el cual metieron presos a 4 personas? ¿O que el Gordo Dan, que es un funcionario casi oficial, con poder real, con una agrupación que se llama las Fuerzas del Cielo, que se visten como fascistas de Mussolini, digo, ese es su look, y hacen actos con estética fascista de Mussolini, pida tanques a la calle ya? ¿Qué es más golpista?
Otro tuit que sacó uno de estos aplaudidos por Milei, muchas veces retuiteado por el presidente, que dice: organizar milicias populares, hay que darle armamentos a los ciudadanos para cerrar el Congreso. Esto lo escribió el trumpista o el trampista, que creo que incluso es uruguayo. Los que se horrorizan del chavismo piden armas para organizar milicias populares para cerrar el Congreso. Y ningún juez y ningún fiscal se dio cuenta de que esto era una incitación a la violencia. Fran Fijap, ese muchachito que en nombre de la libertad de prensa se hace el golpeado cuando va a provocar a las marchas de los jubilados, que lo tuvieron que sacar con la policía de adentro de una casa de empanadas porque ha habido a provocar, y la gente en el medio de las manifestaciones, cuando los ánimos están caldeados, se caldearon con él y casi lo cagan a trompadas. Bueno, hay que dinamitar el Congreso con senadores y diputados de adentro. O sea, son los que después se hacen los paladines de la libertad de prensa y piden dinamitar el Congreso con senadores y diputados adentro. Si la justicia es lo que dice ser, a estos muchachos ya los deberían estar citando como cuando fue lo de Revolución Federal. Que claro, la Revolución Federal que era lo mismo. Iban y colgaban bolsas negras y bolsas mortuorias, iban y escrachaban peronistas por la calle. No les decían nada hasta que apareció el atentado contra Cristina y le pusieron una 45 en la cabeza. Si bien nunca se pudo demostrar la conexión entre esa célula de agitación y la otra célula de ejecución, hay que empezar a pensar si estos muchachos, ahora por redes, no están siendo otra vez una célula de agitación. ¿Contra qué? Contra los que se oponen al gobierno. ¿Y para qué? Para profundizar lo que tanto venimos hablando, la deriva autoritaria de este gobierno. Claramente gobernar es establecer prioridades, ¿no? Y obviamente ocuparse en función de eso, de esas prioridades. Una Argentina que tiene los problemas que tiene, con las crisis, con las emergencias, por atender, fijar prioridades, además, nos establece el rumbo de país que queremos construir. Está más que claro, en función de lo que vienen diciendo los senadores y lo que vienen diciendo los diputados, de que los jubilados no son una prioridad para este gobierno. Son el último orejón del tarro, claramente. La casta para el gobierno son los jubilados. Y ahí donde el presidente, el jefe de gabinete, Guillermo Franco, dice que esto es una sesión, un golpe institucional encabezado por el kirchnerismo, que son todos tarados, los que no son del kirchnerismo que estaban ahí. La cantidad de radicales que estaban ahí, incluso radicales que le venían votando todo al presidente Javier Milei. Senadores que responden a gobernadores que le venían votando todo al presidente Javier Milei, ahora se convirtieron en golpistas. La que está hablando no es precisamente alguien del kirchnerismo, es Guadalupe Tagliaferri, una senadora de la ciudad de Buenos Aires que era del espacio de Horacio Rodríguez Larreta, que está diciendo algo de sentido común, muchachos. Después de un año y medio de gobierno, nos enteramos no solo de que los reyes son los padres, sino que además los jubilados son la casta. O sea, la casta, los privilegiados, están en el gobierno. Son los empresarios que ayer aplaudían a Milei cuando decía vamos a vetar el aumento de los jubilados. Esos son los privilegiados. Esos son la casta. Los privilegiados no son los jubilados, no son los discapacitados. No es a esos a los que había que ajustar. Pero en campaña electoral todo se podía decir. Total, Milei era nuevo, no tenía desgaste. Ahora se ven estas cosas e incluso aquellos que le dieron herramientas para gobernar empiezan a escaparse. Luis Juez, un hombre que cena habitualmente con Milei. Claro, Luis Juez tiene un hijo discapacitado. ¿Qué iba a hacer? ¿Iba a votar en contra de la ley de emergencia en discapacidad? ¿Qué pasó con los gobernadores? Porque hubo a lo largo de todo el día apriete sobre los gobernadores. Los gobernadores de Mendoza, de Entre Ríos y de Chaco levantaron a sus senadores. Cornejo, Frigerio y Esdero levantaron a los senadores. Luego, los senadores que responden a Nacho Torres, ese muchachito de Chubut que se hacía el cocorito, que fue humillado por el presidente, que lo trataba de síndrome de Down y que lo trataba de que le iba a dejar el culo como un mandril. ¿Qué hizo? Levantó, ¿viste? Se hacen los guapos, pero después a la hora de ser consecuentes con lo que dicen, no lo son. Ignacio Torres, los senadores que responden a Ignacio Torres se abstuvieron ayer en los aumentos. Y sin embargo, fíjense, quien era un aliado explícito del gobierno, el gobernador Gustavo Valdés de Corrientes, sus senadores radicales votaron por la afirmativa
para todas las leyes que se discutieron ayer, desde la emergencia en Bahía Blanca, pasando por la emergencia en discapacidad, pasando por el regreso de la moratoria o la coparticipación de los fondos a los gobernadores. Lo que se vio ayer fue una mayoría especial que provocó una derrota por paliza al gobierno, y tan desorientados estaban que cometieron el error de levantar a los senadores, y así la derrota fue mayor porque las votaciones fueron 51, 50-0, 52 a no sé cuánto, porque ya estaban tan perdidos que no sabían qué hacer. Le echaban la culpa a Villarruel, pedían los trolls, pedían los tanques a la calle. Milei más tarde dijo: no solo vamos a vetar, sino que además lo vamos a judicializar. Y ahí se va a ver otra vez para qué está la justicia en la Argentina, que mete preso a alguien que tira una bolsa de bosta, pero no va contra los trolls que piden tanques a la calle y milicias populares. Van a judicializar y van a demorar. Además, Milei lo dijo explícitamente, que lo único que quería con judicializar esto era demorar para seguir cagando a los jubilados y que no cobren más, y que si tienen que cobrar vaya más adelante. Aunque él dice, aunque diputados y senadores puedan rechazar mi veto, yo lo voy a judicializar, y aunque sepa que lo va a judicializar, o sea, que esa judicialización no sirve para nada, porque es difícil que uno pueda judicializar algo que está hecho en perfecto modo y forma, y está generando un conflicto de poderes entre el Ejecutivo y el Legislativo, lo que quiere es demorar hasta las elecciones, para después no pagar el aumento de los jubilados, para después no pagar los aumentos para el nomenclador de los prestadores de discapacidad, para no darle la plata a Bahía Blanca. Entonces, no hay que desorientarse acá. Cuando el gobierno dice queremos mantener el superávit fiscal, lo que dicen es queremos mantener esta idea por la cual nosotros nos ahorramos la plata que tiene que ir para los que más la necesitan y la vamos a destinar al pago de deuda. Ni el presidente es un grano en esto, ni el programa económico es brillante. No existe equilibrio fiscal. ¿Dónde está el equilibrio social que generaron una deuda en un año y medio de más de 100.000 millones de dólares? ¿Cuál es el equilibrio fiscal? O sea, hago el equilibrio, mando toda la deuda. Yo, en mi casa, me falta plata y me voy presto al banco. El otro me presto al banco, el otro me presto al banco. Y digo, tengo equilibrio en mis cuentas. ¿Y el crédito que tenés en el banco qué hace? Ah, que pague mongo. Porque ese es el criterio de Stusenegui y Caputo. Ahí, con acento formaseño, José Mayans, el senador, el jefe de la bancada de Unión por la Patria. Ayer, como dicen los libertarios, le pegó una domada. Le explicó el reglamento a la vicepresidenta Victoria Villarruel, que intentó decir que bueno, que la sesión era antirreglamentaria. Le explicó el reglamento y le demostró que por algo él hace años que está en el Senado y ella hace apenas un año y medio que se acaba de sentar en ese lugar, que el que conocía el reglamento era él y no ella, que es la que preside el Senado. Y le explicó, le dijo, mire señora, usted tiene que arbitrar en la reunión, usted no puede decidir cómo funciona el Senado, usted es el árbitro, no puede patear los penales, usted es el árbitro de la sesión, no puede incidir en el partido. Y Mayans está diciendo esto, o sea, lo que hay que entender del argumento, detrás de los gritos de Milei y de todos sus funcionarios que salen en línea a decir vamos a defender el superávit fiscal porque sin superávit fiscal la Argentina se va al carajo y hacen terrorismo con todo eso, lo que hay que entender es que ese superávit fiscal, como dice Mayans, no solo es trucho porque es superávit fiscal con deuda. O sea, se están endeudando para hacer esto, están maltratando a los sectores más necesitados de la Argentina, a los jubilados al Garrahan, a los universitarios, a los discapacitados, a Bahía Blanca, para mantener ese superávit fiscal. Y al final del camino, todo ese superávit fiscal que logren es para pagar la deuda de los amigos que vinieron a hacer carry trade, de los fondos a los que cortejan para que ganen guita y después se la lleven. Y los que se quedan acá, que se jodan.